Si ustedes hacen el siguiente ejercicio, que lo vamos a hacer ahora en vivo, mientras los chicos pasan a las clases, creo que no se van a sorprender. Agarren su teléfono celular o su computadora cuando estén en su casa, entran al buscador, que posiblemente sea Google, y ahí está, y buscan cosas que hacer antes de morir y van a tener unas cuantas sugerencias. O sea, 92 cosas que debes hacer antes de morir, 50 cosas, 100 cosas que debes hacer antes de morir, 17 cosas que debes hacer, bueno, etc. Y si ustedes quieren perder un poco más el tiempo todavía, entran a alguna de esas opciones y ahí les dice qué hacer antes de morir. La vida se acaba y antes de que se acabe, bueno, no podés irte de esta vida sin, bueno, alguna de estas cosas. Bueno, listo, gracias, Diego. Al ver esto, cuáles son las sugerencias, ustedes van a tener una idea de cuál es la manera de pensar. Bueno, yo entré a mirar 2 o 3 y en todas hacen, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la diversión para, no sé, tirarte de un puente con los pies atados con el elástico, que no me acuerdo cómo se llama, bungee jumping, o no sé si lo pronuncié bien en jeringoso. Bueno, eso, ir a bucear en los arrecifes, ir a comer pizza a Italia, no sé, bailar tango en Argentina, bueno, hasta tener relaciones sexuales en la playa, bueno, cosas por el estilo. Y no falta nunca darle de comer a un indigente o invitarle a desayunar a un indigente como para callar un poquito la culpa y después seguir disfrutando el resto de las cosas que uno podría, entre comillas, tener en la vida. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver en una historia, yo creo que 8 cosas que es necesario hacer antes de morir. Lucas capítulo 16, vamos a leer una historia conocida, que es la historia del rico y Lázaro. Son poquitos versículos, así que los vamos a leer todos. Y antes de hacerlo vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Así que los invito a orar. Querido Dios, cada vez que nos exponemos a tu palabra, vos instruís, enseñás, corregís, animás, exhortás y demandás. Que haga efecto, por favor, Señor, tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, Lucas capítulo 16. Voy a ir leyendo y vamos a ir comentando algunas cosas a medida que lo vayamos leyendo. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, una imagen cotidiana de una vida cotidiana, porque esto ocurría todos los días, permanentemente. La vida del rico, la vida del pobre, del mendigo, eran así. Pero llega un momento que viene la muerte. El rico seguramente tenía alguna de estas sugerencias y las podía cumplir porque tenía el dinero. El mendigo no. Y a partir de ahora, esta es una historia que cuenta el Señor Jesucristo. La palabra, cosa que no vamos a obtener en ningún otro lado, nos da información de lo que viene después. Como dijimos, esta vida se acaba y tener certeza de lo que viene después es algo que
no se habla en ningún lugar. Ustedes prendan la televisión, vean los diarios, prendan la radio, y si ustedes no tienen algo basado en la palabra de Dios, todo lo que hay tiene que ver con esta vida, no con lo que viene después. Pero este libro, y nosotros estamos acá también para eso, habla de las cosas que vienen después, de lo que sigue después de la muerte. Y lo que sigue después de la muerte es lo más relevante, porque es la eternidad. Y si comparamos nuestra vida, que serán 70, 80 años, con la eternidad, sin duda lo más importante es lo que dice la palabra. Pero está velado a nuestros ojos, no se ve. Por lo tanto, alguien lo tiene que revelar. Y esto es la palabra de Dios, y es Dios mismo hablando a través de su palabra. Así que el Señor, después de estos 3 versículos, empieza a hablar de lo que pasa después. Y dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La palabra de Dios dice que la vida de los suyos, de sus santos, es estimada a sus ojos. Y de estas dos personas tenemos no muchos datos, estos que leímos, pero hay uno muy importante. El mendigo tiene nombre y el rico no tiene nombre. Y eso es una cosa importante. El tener nombre habla, si uno lee toda la Escritura, habla de tener una relación personal con Dios, de tener un nombre dado por Dios. Es una relación personal y que Dios sabe quiénes somos, qué relación tenemos con Él y nos da un nombre de acuerdo a esa vida, a esa relación personal con el Señor. Por ejemplo, yo me llamo Fernando, pero es el nombre que me pusieron mis padres. No sé por qué me habrán puesto ese nombre. La verdad que nunca, ahora cuando venga mi mamá le voy a preguntar por qué es Fernando. Cada uno de nosotros tenemos un nombre que tiene que ver con una idea de nuestros padres. A Abraham, que tiene una H y otra A en el medio, o sea, Abraham, no le pusieron así, le pusieron Abraham, y Dios le cambió el nombre por Abraham, que quiere decir padre de una multitud, porque la vida de Abraham y la relación con Dios tenía un objetivo específico y su nombre corresponde a ese objetivo. Lo mismo le pasó a Sara, lo mismo le pasó a Jacob. Cuando nace el Señor Jesucristo, tiene un nombre dado por Dios. El ángel le da la instrucción, dice que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tiene un nombre específico que tiene que ver con su tarea. Y no es el único nombre del Señor Jesucristo. También se llama Emmanuel, también se llama Admirable, también se llama Padre Eterno, Dios Fuerte, bueno, Príncipe de Paz. Tiene un montón de nombres que tienen que ver con que son cosas que corresponden solo a Él. Cuando Pedro se encuentra con el Señor, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. El Señor, después del encuentro con Él, le cambia el nombre y dice, bueno, vos te vas a llamar Pedro. Cuando vamos al Apocalipsis, tenemos una promesa hermosa para los creyentes, que es que el Señor nos va a dar una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre que nadie conoce, sino aquel que la recibe. Esto habla de que hay una relación íntima con Dios y hay un nombre específico que Dios da a los que conoce, que tiene que ver con esa relación personal que tiene Dios con cada persona que lo conoce. El rico no tenía nombre y por lo tanto quiere decir que no tenía una relación personal con el Señor. Y en cambio Lázaro sí, porque tiene un nombre y su nombre significa Eser, el nombre en hebreo sería Eliezer o Eleazar, que después se va deformando y en griego o en español lo tenemos como Lázaro, que el español es más parecido a la forma de escribirlo del griego. El nombre significa eso, Dios es mi ayuda, o mi ayuda es Dios. Así que Lázaro, que no tenía ningún tipo de sostén ni de ayuda, aunque no lo sabemos por su vida, porque no nos dan los detalles, lo sabemos por su nombre, que Dios era su ayuda.
y por lo tanto marca que tenía una relación personal con Dios. Así que es importante que antes de morir tengamos una relación personal con Dios, que lo conozcamos de una manera íntima y personal. El Señor dijo, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es una marca, una señal de que tenemos vida eterna si conocemos a Dios, si hay una relación de intimidad con el Señor. Y el rico no la tenía. Bueno, todo lo que vamos a ver con respecto a esto es lo que no hizo el rico antes de morir, y una de las cosas que no hizo es no tener una relación íntima y personal con Dios. Versículo 23. Y cuando estaba en el Hades, en el sepulcro, en el Seol sería en hebreo, alzó sus ojos. Como que no lo hizo antes. Estando en tormentos, alzó sus ojos, buscando a Dios. La palabra alzar los ojos es una referencia a buscar a Dios en oración. Lo cita David en los Salmos, por ejemplo. Le ocurre, ¿se acuerdan Nabucodonosor? Cuando, para los que se acuerdan, por ahí no conocen la historia. En un momento en Nabucodonosor, el rey que dominaba el mundo en el año, por el año 600 a.C., tiene un momento de locura por su soberbia. Dios le hace perder la razón y pasa 7 años loco, completamente desnudo en el campo, comiendo hierba como un buey. Y le caía la lluvia arriba. Un hombre que vestía con los vestidos más preciosos termina en ese estado de locura. No termina, porque ahí no termina la historia. Cae en ese estado de locura por 7 años. Y dice, en un momento él dice, hasta que alcé mis ojos al cielo. Bueno, y es la búsqueda del Señor. Hasta que uno se humilla, sabe que no puede y levanta los ojos al cielo buscando al Señor. Cuando tenemos las oraciones del Señor, ustedes van a ver que, y lo mismo en el Antiguo Testamento, los que oran a Dios, costumbre que hemos perdido, por cierto, no sé por qué en la tradición evangélica, cuando oramos agachamos la cabeza y cerramos los ojos, pero cuando oraban los judíos, dice que levantaban los ojos al cielo y oraban a Dios. Allá en Buenos Aires teníamos en la iglesia, hace un montón, un hermano muy viejito, tenía 90 años cuando yo me convertí, tenía 17, 18 años. Y en la cena del Señor, él oraba a Dios y hablaba con los ojos abiertos. Al mismo tiempo, era un espectáculo verlo, porque él, uno me hace acordar cuando describe la Escritura que lo veían a Esteban, que lo veían mirando y viendo al Señor, y parecía que lo estaba viendo. Era increíble las horas, bueno, increíbles, porque la vimos. Era hermoso. Bueno, el Señor oraba levantando los ojos al cielo, pero lo hace tarde. Esto hay que hacerlo antes de morir. Isaías 55 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. A ver, lo vamos a poner acá, no me acuerdo del versículo, pero lo buscamos. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es terrible este versículo porque ahora está vigente y es como una invitación desesperada de Dios a que lo hagamos. Pero lo que dice indirectamente es que en un momento no va a poder ser hallado Dios. En un momento ya no lo vas a poder hallar más. Y lo otro que dice es que en un momento ya no va a estar cercano. Ahora está cercano. Ahora es el momento de buscarlo. Pero después ya no. Hay que hacerlo antes de morir. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón. El Señor está cercano a los que lo invocan de verdad. Todo eso dice la palabra de Dios. Hay que hacerlo ahora. Volvemos a Lucas 16. Versículo 24. Entonces él, dando voces, gritando, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por primera vez, y de nuevo lo hace después de morirse, y esto es hacerlo tarde, pide que por favor tenga misericordia de él. No está Dios ahí. Está Abraham, pero no está Dios. Hemos recorrido este año durante los sábados encuentros personales del Señor Jesucristo, con distintas personas. Y muchas personas, a los gritos, como acá este hombre después de ir al sepulcro, le pedían esto mismo al Señor. El ciego Bartimeo, por ejemplo. Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba cuando el Señor estaba entrando a Jericó. Y era tal el grito que lo quieren hacer callar, pero el Señor lo manda a llamar. ¿Y qué hace el Señor? Tiene misericordia de él. Tiene misericordia de él. Al que clama pidiendo misericordia antes de ir a la muerte al Señor, el Señor lo atiende. Pero después no. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, daría gusto subrayar acá esto, pero va a quedar marcado en la pantalla. Parece transmitir la idea de que los que la pasan bien en este mundo la van a pasar mal allá, los que la pasan mal acá la van a pasar bien allá. Pero no dice esto. Dice que él recibió sus bienes, no tenía otros. Sus bienes, lo que él consideraba bueno, lo que él consideraba de interés, lo recibió en esta vida. No tenía otro interés que lo que vivió. Si ustedes leen esas cosas de lo que hacer antes de morir, van a ver como que no hay otro interés que cosas que tienen que ver con esta tierra. Este concepto está por toda la palabra, por toda la palabra. El Señor dijo, lo recordó Moisés el domingo pasado, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente eso, que ese sea tu bien, que ese sea tu bien y no otro. Los invito a ir, por ejemplo, Salmo 16. Versículo 2. Un salmo de David. Leyó Matías todo lo que era el Señor para David. Era todo. Y acá lo dice con otras palabras. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay otra cosa. En esta tierra no hay otra cosa que esté fuera de conocerte a vos, de tenerte a vos. Eso es todo para mí. El rico no se le cruzaba nada de esto por sus pensamientos. Fíjense, bueno, da ganas de leer todo el Salmo. Yo voy a saltear. Fíjense lo que dice el versículo 10. No dejarás mi alma en el sepulcro. Perdón, voy a leer el 6. Voy a leer el 5. Voy a leer todo el Salmo. Bueno, voy a leer el 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor es lo que me toca. Cuando repartieron la pizza, la porción que me tocó es el Señor. Esa es mi porción. No me interesa otra cosa. Eso es lo que me tocó, eso es lo que quiero. Fíjense lo que dice el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando Israel repartió las tierras, dividían con cuerdas los territorios que le iba a corresponder a cada tribu y a cada familia. Y David dice, la que me tocó a mí, que es Dios, es hermosa, no quiero otra. Bueno, y la consecuencia es lo que le pasó al Lázaro. Versículo 10, no dejarás mi alma en el sepulcro. Salmo 17, el que sigue, versículo 14. Viene diciendo el 13 que lo libre de los hombres malos
Y el 14 dice, de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Esa es su parte, como el rico. Y David dice, por favor, Señor, líbrame de eso, de ser de esos. Salmo 49. Pongan un señalador ahí y léanlo en sus casas. Versículo, yo voy a leer 2 o 3 versículos. Versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Versículo 14. Leamos el 13. Imagínense la vida del rico con su gente alrededor. Este su camino es locura, con todos sus descendientes, a pesar de la locura que tiene, que no ve lo que viene después de la muerte. Dice, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y al final dice el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, porque Él me tomará conmigo. Lo que le pasó a Lázaro. Salmo 73. Este salmo es hermoso, después lean para meditar en lo que consideramos hoy, lo que dijo el Señor Jesucristo. Vean este salmo porque empieza diciendo, casi patino, casi deslizan mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, hasta que entrando en la casa de Dios, ahí estamos en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, se le ilumina la cabeza, el corazón, y dice, comprendí el fin de ellos. Tiene una percepción de lo que va a pasar después de la muerte y se arrepiente de lo que sintió y de lo que percibió y se siente un torpe porque él tiene lo que sirve para después. Y el versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción, de nuevo, la parte que me toca, los bienes míos, es Dios para siempre. El Señor Jesucristo dijo, no se hagan tesoros acá en la tierra, que sus tesoros estén del otro lado, en los cielos. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué cosas tenemos en esta vida? Podemos hacer una lista, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto tengo en la cuenta bancaria? ¿Cuánto tiene mi esposa? ¿Cuánta plata me deben tales personas? Tengo un terrenito acá, tengo una casa allá, tengo un coche. Bueno, cada uno hará su cuenta. O uno dirá, no tengo nada. Pero, ¿hacemos alguna vez la cuenta de qué atesoramos del otro lado? ¿Qué tenemos del otro lado? ¿Qué es lo que estamos acumulando del otro lado? ¿Y cómo se acumula? ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Bueno, el rico no tenía nada de esto. Así que el momento de acumular tesoros en los cielos es ahora. Hay que hacerlo ahora. Después de la muerte no se puede. Filipenses capítulo 3. Este versículo, el versículo 20, muchos lo pueden decir de memoria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, no pertenecemos acá. Las cosas que podemos tener circunstancialmente acá no importan, no son nuestros bienes.
Estamos administrando, no son nuestros bienes. A donde realmente pertenecemos es a los cielos. Pero fíjense lo que dice los 2 versículos anteriores, que hay muchos que no andan así. Dice el versículo 17, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque, y díganme si no es cierto, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan, ¿en qué? Solo en lo terrenal. ¿Qué hacemos cuando prendemos la tele y vemos, no sé, el canal de los brasileros, de la Iglesia Universal del Reino de Dios? Las instrucciones tienen que ver con solo lo terrenal. Solo lo terrenal. La palabra da instrucciones para la vida en la tierra. Da muchas instrucciones. Pero, ¿qué pasa cuando es solo lo terrenal? Y Pablo dice, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando, a mí no me pasa, pero hoy me sorprendía de que al leer esto, el sentimiento de Pablo no sea el mío. Porque Pablo dice, yo lo pasé por alto esto, y hoy me golpeó. Pablo dice, lo digo llorando. A veces nos parece que escribió y lo leemos y pasamos por arriba. Pero cuando Pablo escribe esto, estaba llorando porque había personas que en el nombre de Cristo hablaban solo de lo terrenal. Y llora. Es el estado lamentable de una iglesia profesante que no tiene de verdad al Señor. Y se conmueve. Y yo digo, a veces me da risa o me da bronca, pero este llanto de sufrimiento porque no se está haciendo la obra de Dios o porque se está haciendo una obra que no es de Dios, equivocadamente, en nombre de Dios, lo hace llorar. Bueno, así que esta cuarta cuestión es tener bienes del otro lado. Nuestra ciudadanía está allá. Si hay algo que acumular, es allá. Cuando Pablo habla del ministerio que tenía, dice que no importa las pruebas, no importa lo duro que sea el ministerio, no importa el sufrimiento, nuestro ministerio, dice Pablo, la gloria de nuestro ministerio es mayor que la gloria del ministerio de Moisés. Por lo tanto, no desmayamos, sino que todas las dificultades producen en nosotros un cada vez más, un excelente y eterno peso de gloria. Pablo sabía que lo que estaba acumulando del otro lado era formidable porque estaba haciendo la obra del Señor. Bueno, es ahora el tiempo para hacer tesoros en los cielos. Volvamos a Lucas 16. Versículo 26. Y Abraham le dice en este versículo, además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Porque él les pedía que por favor vaya Lázaro para allá. No se puede. No sé cómo será esto en la eternidad, pero si uno pudiera y tuviera compasión por la familia que quiere que sea del Señor y a veces no es, imagínense ese estado en la eternidad. Si uno pudiera ir ahí, sin duda lo haría. Si uno percibiera el sufrimiento, sin duda iría en la eternidad. Pero el momento de hacerlo es ahora. No se puede pasar después de acá para allá ni de allá para acá. El momento de cambiar de reino es ahora. El Señor dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, lo dice Pablo en la carta de Colosenses, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El tiempo para pasar de un lugar a otro es ahora. Después de la muerte hay una barrera, en este caso una cima, una depresión, que no se puede pasar de un lado para el otro.
Quizás para mí la mejor definición del infierno es la que está en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1. Está en el versículo 9, pero leamos desde el 8. Si llega a ocurrir que el Señor viene antes de que nos muramos, que creo que es bastante probable por cómo anda el mundo, dice que va a venir, el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Esta es lo que sigue para mí, es la descripción del infierno. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos para siempre. Ya no hay más oportunidad de pasar de un reino a otro reino. Es ahora. Lucas 16, y ya terminamos. Versículo 27. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, y esto nos da una pauta de que el rico no hizo esto. Tienen este libro. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Tienen a alguien que les está testificando. No hace falta que vaya otro a testificarles. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, y nosotros ahora además tenemos el Nuevo Testamento. Que los oigan. Así que algo que hay que hacer antes de morirse es oír la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios una y otra vez. El rico no lo había hecho. Y cuando Abraham le dice que haga esto, él dice, no. Si va alguno de entre los muertos, se van a arrepentir. Y Abraham le dice, no hay ningún milagro que tenga un efecto sobre la persona que sea superior a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo agarra la palabra de Dios y convierte a las personas, las convence de pecado, de justicia y del juicio que viene. Eso hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Entonces dice, no, si no oyen, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Y en esta explicación y en este pedido, a ver, vamos por orden. Primero, es imprescindible que como iglesia nosotros nos dediquemos a enseñar, a predicar la palabra de Dios. Porque esto es lo que produce los resultados que tienen que ver con la eternidad. Arrepentimiento, persuasión. Estas dos cosas que acabamos de leer acá. Tienen poder. Por eso, si esto lo perdemos, si esto no se hace, tienen todo el derecho de reprocharlo en la congregación, de demandarlo, de pedirlo, porque esto es a lo que nos tenemos que dedicar, a predicar la palabra, le dice Pablo a Timoteo cuando lo deja encargado en la iglesia, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque es lo que convierte el alma, es lo que hace sabio al sencillo, es lo que alegra el corazón. Bueno, todo lo hace la palabra de Dios. Por eso está en el corazón de Mati, de la familia, ir al parque industrial y también ahora de muchos otros hermanos en la iglesia, de ir al parque industrial y predicar la palabra. Porque es lo que hace la diferencia, lo que convierte el alma. Bueno, no hay otra institución, no hay otras personas en el mundo que estén dedicados a lo que estamos dedicados nosotros, que es hablar de lo que viene después. De para qué vino Cristo, de para qué murió en la cruz, de cómo hizo para perdonar los pecados, de que hay que hacerlo ahora, hay que recibirlo ahora, hay que arrepentirse ahora, hay que conversarse ahora, hay que buscar a Dios ahora.
todo ahora, y lo tenemos que hacer porque ningún otro habla de esto, ningún otro. Y yo quiero terminar con estas dos cosas que dice acá que hay que hacer. Lo primero es arrepentirse, porque él se da cuenta cuando está del otro lado que ya no hay más lugar para el arrepentimiento donde está. Y dice, bueno, por lo menos que se arrepientan mis familiares. Así que algo que hay que hacer antes de morirse es arrepentirse. Y este rico lo reconoce. Dice, bueno, que por favor, al menos mi familia se arrepienta. Dando a entender que él reconoce que antes de morirse tendría que haberse arrepentido. Y no lo hizo. Cuando se predica el Evangelio, cuando el Señor predica el Evangelio, desde que empieza, o vamos a poner un poco antes, desde que Juan el Bautista predica el Evangelio, lo que predica es arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cambien la manera de pensar. Cambien la manera de pensar. Dense cuenta que están equivocados, que el camino por el que van es un camino que ofende a Dios. Dense la vuelta y ahora traten, no sería la palabra, cambien la manera de pensar, reconozcan que el que propone el verdadero camino es Dios. Y cuando predican los primeros apóstoles, lo que predican es que el Señor murió, que Dios lo hizo Señor y Cristo, y que se arrepientan, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio para el alma. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el arrepentimiento a las personas, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Cristo, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por último, el versículo 31, tampoco se persuadirán, dice Abraham, aunque alguno se levantare de los muertos. La persuasión tiene que ver con estar convencidos de lo que creemos. Este libro nos tiene que persuadir de que esto es toda la verdad. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No tiene que ser nuestra fe algo que nos transmitieron nuestros padres, lo que nos transmitió una institución. Dios mismo nos tiene que convencer. La Escritura nos tiene que convencer de que lo que creemos es la verdad. Tenemos que estar persuadidos. Si ustedes se fijan, el contexto habla de la palabra de Dios. Él desde niño había aprendido las Sagradas Escrituras que lo pueden hacer sabio. Él se persuadió, se convenció. Bueno, todas estas cosas, hermanos, y yo mismo, tenemos que hacer antes de morirnos. Si ya lo hicimos, en estas cosas tenemos que perseverar, porque son el todo. Si a uno de estos personajes que marca toda esta lista de cosas que tiene que hacer, qué sé yo, tomar cerveza en un pub de Dublín, por ejemplo, entre las cosas que propone. No te podés morir sin hacer eso. Bueno, yo seguramente me voy a morir sin haber ido a Dublín, por ejemplo, entre otras cosas. Lo que tenemos que hacer antes de morirnos es tener una relación con Dios. Y si ya la tenemos que vivir antes de morir el mayor tiempo que podamos en esa relación con Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que alzar los ojos, tenemos que pedirle misericordia permanentemente. Tenemos que tener y acumular bienes del otro lado. Tenemos que permanecer, porque hemos cambiado del estado eterno de las tinieblas al reino de Cristo. Tenemos que oír permanentemente la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos permanentemente para tener una vida cada vez más santa y tenemos que persuadirnos cada vez más de todas las cosas que dice la palabra de Dios. Bueno, a disfrutar la vida, a hacer estas cosas que hay que hacer antes de morirse el mayor tiempo que podamos, porque el Señor las dejó para que las hagamos. Bueno, que Dios nos bendiga.